Y bueno, mis amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta. Estamos aquí con una nueva cámara, aunque de menor calidad, pero creo que igual va a funcionar bien. Me parece que va a funcionar bastante bien con respecto a la otra que estoy probando unas cositas ahí. Pero bueno, yo creo que esta semana ya vuelve mi computadora, vuelven todas mis cosas y espero que por supuesto pues todo esté fluyendo, ¿no? Quiero que hablemos de algo muy importante. Es cierto que hoy el Madrid ha empatado y ha perdido el liderato, ha empatado en Montilivi con el Girona. Y la verdad es que tengo pocas ganas, para no decir cero, de hablar de fútbol. Es cierto que hay que dar la cara y hay que apoyar al equipo ante todo, pero este no es el canal para ese tipo de cosas. Tengo mi otro canal que mañana creo que voy a subir un video bastante heavy al respecto de lo que está sucediendo, porque creo que es justo y necesario subir un video. Pero aquí es para reaccionar a cosas. Ustedes ya saben a qué me dedico y a ustedes les gusta aparentemente porque siguen aquí. Muchos de ustedes con una fidelidad que es llamativa y me gusta y por supuesto les agradezco, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar hoy de varias cositas porque Boateng ha dicho algo muy interesante y que lo vamos a comparar con un clip de otro futbolista que la verdad te va a dejar con la boca abierta y te va a mostrar la gran diferencia entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque les encantará, además de que vamos a ver a un creador de contenido, muchachos, que ha puesto un poco en su sitio a Laporta, así que mucha atención. Y bueno, amigos, para empezar, lo que les decía es este es el creador de contenido que ha puesto un poco en su sitio a Joan Laporta. Es cierto que desconozco bien de quién se trata, se llama David Romero, creo, y la verdad es que me ha parecido bastante brillante. Recordemos que Laporta pues ha respondido, entre comillas, a Florentino por el caso Negreira, y esto es lo que le dice este hombre que me parece bastante interesante. En 1973, el fútbol español vivió uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de nuestro país, el caso Camacho. Durante un partido en el Camp Nou, el árbitro Medina Iglesias fue abordado por un directivo del Barça, Xavier Amat, que le preguntó si había recibido las cortadoras. El árbitro quedó en blanco, hasta que Amat le explicó que cortadoras significaban 100.000 pesetas, un soborno para premiar una victoria del Barça, gestionado a través del árbitro Antonio Camacho. Medina no se dejó comprar y entonces presentó un informe al comité de árbitros, pero sorpresa, el caso fue archivado. La federación da este comunicado a la prensa de El País, en el que, con José Plaza a la cabeza, explican que no van a tomar medidas porque, y según dice el artículo, el comité tiene pruebas suficientes, pero estas pruebas no son válidas, ya que los árbitros que las han aportado lo han hecho de forma secreta y personal, y no están dispuestos a sostenerlas ante un juez. O sea, no quieren dar la cara por las represalias. No olvidemos que estábamos en la etapa final de la dictadura y la federación no mueve un dedo, teniendo las pruebas. En el 76 se filtra información sobre Antonio Camacho a la prensa, la persona que organizaba los supuestos amaños con el Barcelona, y sacan en exclusiva Camacho con su nuevo Mercedes y un nuevo chalet en Alicante, cuando el estamento arbitral en aquella época cobraba muy poco. La federación lo investiga y 3 colegiados fueron apartados, o sea, los que presuntamente la federación tenía pruebas de que eran corruptos. Los 3 árbitros fueron Antonio Camacho, López Samper y ¡wow!, Antonio Rigo. Sí, el que pitó la final de las botellas. Obviamente el Barcelona no fue sancionado. Lo curioso de todo aquello es que solo quedó una frase famosa: mientras Plaza sea presidente, el Barça no volverá a ser campeón. Una frase que no dijo Plaza, sino el propio Camacho, enfadado por haber sido apartado. Con los años, esa cita se transformó en una leyenda urbana usada para acusar a Plaza de anticulé. Y lo peor de todo, que eso también fue falso. José Plaza, en su etapa de jugador, jugó en el Atlético Aviación, lo que es hoy en día el Atlético de Madrid, y el Plus Ultra, mucho antes de que fuera filial del Real Madrid. Pero cuidado, que la historia no acaba aquí. En 1985, otro árbitro, Mayoral Cedenillas, denunció otro intento de soborno durante un partido Barça-Lleida. Resultado: silencio absoluto. José Plaza, ese supuesto madridista, volvió a esconder el caso y evitó que el Barcelona descendiera de nuevo, hasta tal punto que muchos periodistas de la época decían que el Barça debería haber descendido hasta 2 veces, y quién sabe. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Ahí el video se ha cortado un poco, pero creo que ha sido demasiado contundente como para intentar buscarle explicación a todo esto, ¿no? Creo que ha estado brillante como pocas veces y yo realmente tengo poco que añadir, porque cuando un tipo de estos sale con estas cosas y esta magnitud y además esta, ¿cómo se llama, muchachos? Esta fuerza y además estas cosas que pueden ser incluso y no se puede debatir, mejor dicho, yo creo que no hacen falta añadir nada. Qué pena que me enreda un poco ahí, pero bueno, esa es la realidad. Y lo que les puedo añadir es cómo Laporta puede ser tan cínico, aunque ya lo conocemos, para intentar meterle mierda al Real Madrid con cosas que él sabe que, como quien dice, ¿para qué juegas con candela sabiendo que vas a salir quemado? Como en su momento lo del club beneficiado por Franco. Recuerden que le pusieron en su sitio y eso quedó ahí, ¿no? Es que me parece sencillamente increíble cómo
de fácil es poner en su sitio a un tipo como Joan Laporta con sus mentiras absolutamente aberrantes. Vamos a cerrar con lo que les dije, la diferencia entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Bueno, chicos, están viendo en pantalla a Franco Mastantuono el día de su presentación con el Real Madrid. Creo que todos la recordamos y probablemente todos recuerden este clip. Sí, creo que miré a todos. Los argentinos, es muy lindo poder seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije. Como dije, a Alfredo no tuve la chance de verlo, sí a Di María, a Higuaín, creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria, y bueno, traté de mirarlos mucho a ellos. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él. Y bueno, no tengo nada más para decir. Bueno, chicos, eso es básicamente lo que dijo. Recordemos que en su momento los culés, oh, que mira lo que dijo, que no sé qué. Y los clips estaban por todos lados, algo que me parece natural, ¿no? Porque sabiendo que el enano es un dictador y que probablemente sea fan de Messi, piense que Messi en su momento fue el mejor o lo que sea, me parece hasta normal este tipo de declaraciones, ¿no? También se dijo en su momento por parte de los culés, muchachos, que esto iba a lapidar la carrera de Franco Mastantuono en el Real Madrid, cosa que evidentemente no ha sucedido, todo lo contrario. Es el futbolista que probablemente más minutos ha tenido en esta temporada sin merecerlo para mí, ¿no? Porque creo que no ha hecho realmente nada o realmente bien poco como para estar ahí en el 11 titular. Lo hemos visto siendo titular tantas veces que yo digo, pero o sea, este chico de verdad... O sea, más o menos, no sé si me estoy explicando, ¿no? Para que vean que esto, pues evidentemente no le ha afectado en lo absoluto que haya comentado esto, porque en el Madrid, pues no le dieron mayor importancia. Le dieron el recorrido que es una opinión de un futbolista sobre otro futbolista. Así de claro y sencillo, ¿no? Pero vamos a pasarnos rapidito para cerrar con esto. Porque aparentemente un creador de contenido le ha hecho una entrevista a Boateng en el que ha dado unas declaraciones que ha confirmado lo que otros futbolistas han dicho y nosotros pensamos, y es que el Fútbol Club Barcelona es una secta que si no dices lo que ellos quieren oír o si dices algo que no va en muy con sus ideales, probablemente acabes totalmente hundido, y esto es lo que ha hecho Boateng, que bueno, ha estremecido a varias personas. Well, you were a Real Madrid fan growing up? Yes. Big time. Oh my God. Big time Real Madrid fan. Really? Yeah, I always said I always wanted to play for Real Madrid. Did people know that before you signed? Yes, 100%. Did that affect anything? Yes. I had to lie on the press conference. Did you? Yeah. Because prior to that, 2 years before, when I played in Las Palmas, they asked me who's the best player in the world, and I said Cristiano Ronaldo. And I said my favorite team is Real Madrid. Signing for Barcelona, they said to me, your favorite team is Barcelona, and the best player in the world is Lionel Messi. It's like that media trained you. No, they said, otherwise you can't play here. It's impossible. And I know it happened to other players as well. That is And I sat there at the press conference, first question was, who's the best player in the world? I said Lionel Messi. Es que es absolutamente demoledor, muchachos, porque mira, la libertad que tuvo Franco Mastantuono para plantarse una rueda de prensa, además con la edad que tenía, y su primera rueda de prensa como futbolista del Real Madrid, y tuvo la libertad sin que le afectara en lo absolutamente nada de decir, mira, para mí el mejor del mundo, es este. Y a Boateng le dijeron, es imposible que juegues en el Barça si sales con el cuento de que tu equipo es el Madrid y que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo. Es que es sencillamente demoledor. Sé que a los culés pues esto no les va a gustar nada, pero está más que claro. Para que se hagan una idea del tamaño de un equipo y el tamaño de otro, de las preocupaciones de un equipo y las preocupaciones de otro, de la relevancia que tiene el rival para uno y que tiene el rival para el otro. No sé si me he explicado, pero creo que es más que suficiente y lo voy a dejar, por supuesto, hasta aquí. Mañana venimos con más contenido y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.